nombre es Milagros Guadalupe Valdés Bojanda, soy del grupo Primero A y estoy en la licenciatura de Pedagogía. Y hoy les voy a hablar sobre el objetivo de la pedagogía, la relación entre la sociedad y la educación. Pues primeramente les voy a explicar sobre qué es la pedagogía y la educación. Para iniciar este tema, pues les voy a explicar primeramente lo que es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación por extensión. La pedagogía es el método para la enseñanza. Se encuentra dentro de varias ciencias sociales y las humanidades y se relaciona con otras ciencias como la psicología, la sociología y la antropología. De un modo genérico, el objetivo de la pedagogía es planificar, analizar en sí y desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta pues pretende mejorar lo que es la realidad educativa en diferentes ámbitos como familiar, escolar, social y laboral. La pedagogía se encuentra como varias ramas o varios campos, se podrían decir, que yo investigué y son lo que es la pedagogía infantil, psicopedagogía, pedagogía crítica, pedagogía conceptual y pedagogía tradicional. Según Petrus, en 1997, que su objeto material es la educación y su objeto formal es lo que la constituye el conocimiento del fenómeno educativo. Otros autores como Ortega y Gasset ven la pedagogía como una corriente filosófica. Como puntualiza Lemus en 1969, la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y la solución del problema educativo. Por lo tanto, este autor es claro que la pedagogía es una ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio. Este hace uso de varios métodos generales. El resultado de sus estudios y sus hallazgos forman un sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes. Ahora les voy a hablar sobre qué es la educación. La educación es el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los ámbitos, las costumbres y los valores de una sociedad de la siguiente generación. La educación también comprende la asimilación y práctica de las normas de cortesía, delicadeza y civismo. De ahí, de ese lenguaje popular practica lo que son estos ámbitos de socialización, sean calificados como signos de una buena educación. En el sentido técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales como el ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad en su propio grupo, es decir, un aprendizaje para vivir. Hablar sobre lo que son las relaciones entre educación y sociedad. Bueno, pues la relación entre educación y la sociedad, pues esos dos conceptos están estrechamente relacionados. Por un lado, la educación colabora en el crecimiento de la sociedad y la sociedad pues también contribuye en la educación del individuo. Otro concepto que va relacionado a estos es la cultura. La educación del individuo se lleva a cabo en las escuelas y en las familias principalmente. Y por último les voy a hablar sobre el objeto de la pedagogía. El objeto de la pedagogía como ciencia social reconoce como objeto de estudio a la educación, lo que pues lleva a analizar este fenómeno desde múltiples puntos de vista, pues este es un hecho tan complejo que trata ni más ni menos de la información integral de un ser humano, en sus aspectos físicos, psicológico, moral, social y a través del proceso de enseñanza de aprendizaje. Pedagogía, cuyo objeto de estudio son los fenómenos relacionados con la educación desde un enfoque sociocultural. Esta disciplina se apoya entre las disciplinas sociales como historia, sociología y psicología y del derecho para comprender el contexto y la aplicación social de esa materia. Por lo tanto, podemos decir que la pedagogía es una ciencia social aplicada que tiene como principal interés de estudio en la educación. También el objeto principal del estudio de la pedagogía es estudiar a la educación como un fenómeno sociocultural, es decir, que existen conocimientos de otras ciencias que pueden ayudar a hacer comprender lo que realmente es la educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la política, entre otras. También la pedagogía tiene como objeto de estudio a la formación
y estudia la educación como fenómeno sociocultural y específicamente en el humano, brindándole a la educación un conjunto de bases y parámetros para analizar y constructar la educación, dándole un sentido globalizado de modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es todo por mi parte. Gracias.